Hasta ahora hemos estado considerando el transporte de radiación en un solo rayo a lo largo de una trayectoria. A partir de ahora vamos a considerar lo que ocurre en una atmósfera a nivel global. En el caso del transporte a lo largo de un rayo hemos definido tau sub nu como el espesor óptico. Cuando pensamos en una atmósfera que en general es opaca más allá de una cierta profundidad óptica, que es el siguiente concepto que vamos a introducir, vamos a sustituir la definición de tau sub nu por este nuevo concepto de profundidad óptica. Para ello, en general, vamos a considerar un modelo de una atmósfera plano-paralela. En otras palabras, vamos a considerar el transporte de radiación en la dirección Z, perpendicular a las diferentes capas de la atmósfera, y vamos a, por lo tanto, despreciar la variación azimutal de la radiación que estemos considerando. En este caso, tau se puede definir de esta forma como la integral de infinito a z0 de menos alfa nu de z, donde recordemos que alfa es la extinción lineal, la extinción a una cierta frecuencia, como ya lo vimos antes. Y estamos integrando desde infinito, donde infinito en este caso representa la posición del observador a una profundidad óptica, a una distancia a lo largo del eje Z infinita. Recordemos que la dirección de crecimiento del eje Z, la dirección positiva del eje Z, es hacia afuera radialmente de la estrella. Y entonces vamos a considerar que tenemos un observador localizado al infinito que va a estar observando la radiación proveniente de esa estrella. Y vamos a integrar desde Z0, desde una cierta profundidad óptica, desde una cierta Z inicial, que va a ser cuando la profundidad óptica es idénticamente 1. Podemos cambiar también la definición, invertirla y integrar desde Z0 a infinito, eliminando el signo negativo de alfa sub nu de Z. Ahora, en ocasiones vamos a querer considerar un cierto ángulo de visión y para eso consideramos la definición de mu que habíamos considerado antes. Recordemos que mu es esencialmente la dirección de visión respecto al eje Z y es idéntica al coseno de teta, donde teta es el ángulo entre el eje sobre el que vamos a estar viendo o el ángulo sobre el que vamos a estar viendo y el eje Z. Eh, por lo tanto, simplemente es como si estuviéramos haciendo un producto punto entre un cierto vector que nos va a indicar, un cierto vector que nos indica la línea de visión y el eje Z. En ese caso podemos definir la profundidad óptica como tau nu mu, donde ahora vamos a tener una dependencia de mu como el valor absoluto de mu en el denominador. Esencialmente vamos a tener ahora alfa dividido por por el valor absoluto del coseno de teta. En general vamos a tener que la radiación que va hacia afuera, recordemos, va a ser positiva, va a representar una cantidad positiva, mientras que la que viene hacia adentro, la que llega como una irradiación hacia la atmósfera en consideración, tiene signo negativo. Y si consideramos el caso específico de una línea espectral, que es lo que tenemos aquí en este caso, la profundidad óptica total para una línea espectral está formada por la extinción del continuo y la extinción en la línea con un diferencial de z, como en el caso de la definición anterior. Y también lo podemos escribir de esta forma, donde eta está definido como la razón entre la extinción en la línea sobre la extinción en el continuo. Ahora que tenemos la definición de la profundidad óptica, podemos introducir la ecuación de transporte plano paralelo estándar, la cual va a estar dada por esta forma que tenemos aquí. Esencialmente, como vemos, es similar a la ecuación de transporte que teníamos a lo largo de un rayo. Tenemos de nuevo la función fuente, de nuevo la intensidad, la diferencia entre la intensidad local y la función fuente. Y tenemos de este lado mu, recordando que mu es el ángulo
entre la línea de visión y el eje Z, esencialmente el coseno de ese ángulo. Y de nuevo, pues tenemos una ecuación diferencial de primer orden en esas variables. Para esta ecuación existe una solución formal bastante conocida. En el caso de la dirección hacia adentro de la atmósfera o estrella que estemos considerando, en otras palabras, cuando mu es menor a cero, vamos a tener una solución como esta, de este tipo. Como vemos, esencialmente vamos a tener una integral de 0 a tau nu a una cierta profundidad óptica de la función fuente pesada por una exponencial de t menos t nu, menos tau nu dividida por mu y todo integrado en términos de esta nueva variable t sub nu y todo dividido por mu. En el caso más simple, cuando mu es 1, en otras palabras, cuando la dirección de la línea de visión es idéntica al eje z, la ecuación se simplifica evidentemente. Una cosa muy importante que tenemos que ver aquí es la introducción de la variable t sub nu. Esta variable es esencialmente la integral de infinito a z de la extinción de z. Esencialmente es una medida de la profundidad óptica total. Si lo vemos, es análoga a la ecuación de la profundidad óptica que habíamos visto antes desde infinito a z0, donde recordemos que infinito es la posición del observador. Nosotros, el observador, siempre vamos a estar en una posición infinita en relación al eje z de la atmósfera en cuestión. Y en cierto modo se puede pensar esta variable t como la profundidad óptica total, esencialmente, la profundidad óptica total monocromática hasta z. Entonces estamos integrando en términos o pesando en relación a la profundidad óptica total cada uno de los diferentes elementos de profundidad óptica en esa dirección esencialmente. Recordemos que estamos integrando desde 0 hasta tau sub nu. Y para el caso donde mu es mayor a 0, donde tenemos el caso positivo, donde tenemos esencialmente el caso que más nos interesa, esencialmente el de la radiación que va saliendo de la estrella, tenemos una solución completamente análoga, con la diferencia obviamente de signo. Recordemos que por convención la radiación que sale de la atmósfera es positiva y la radiación que entra a la atmósfera es negativa, pero de nuevo tenemos esencialmente la misma solución. Ahora la integral va desde tau nu a infinito, a lo mejor se ve un poco más claro en esta integral, desde una cierta profundidad óptica tau nu hasta una profundidad óptica infinita. Y por supuesto aquí estamos pesando de nuevo respecto con esta exponencial que nos da la diferencia desde de esta tau nu, que tiene la misma definición que antes, que es como una especie de profundidad óptica total, menos la profundidad óptica local, digamos, esencialmente. Y estas dos soluciones son las soluciones típicas para esta ecuación, las soluciones canónicas, y a partir de ellas vamos a ver algunas aproximaciones ahora mismo. Después de haber visto la solución formal a la ecuación de transporte, vamos a ver una aproximación muy útil, es conocida como la aproximación de Eddington-Barbier, y parte de los siguientes supuestos. Esencialmente, recordemos, esta es la solución formal para el caso donde mu es mayor que 0, para el caso de la radiación emergente de la estrella que estemos considerando. Y vamos a considerar el caso donde tau nu es idénticamente 0. En otras palabras, vamos a considerar el caso donde estamos en la superficie de la estrella, donde la profundidad óptica es 0, donde ya no tenemos más material esencialmente que pueda causar extinción. En otras palabras, vamos a estudiar cómo se comporta la intensidad en la superficie de la estrella en consideración. En este caso podemos simplificar la solución de arriba a una solución de este tipo, donde tenemos ahora una simplificación, desaparece este término t sub nu, y nos queda ahora simplemente este integral que vemos aquí. Tenemos que integrar la función fuente
función fuente, en este caso expresada como función de t sub nu, em, pesada por el exponencial de a la menos t sub nu dividida por mu, y integrar eso de 0 a infinito. Esa es la solución que estamos buscando. Para eso podemos pensar en resolverlo de modo, pensar en una solución polinomial, resolverlo como una expansión, si se quiere, en una serie. Si pensamos que expandir la función fuente en función de tau sub nu como un polinomio, vamos a tener entonces un polinomio de la forma a sub n t sub nu a la n, de una sumatoria de 0 a infinito, que se puede escribir evidentemente de esta forma. Y ahora vamos a pensar en una solución conocida de la función exponencial multiplicada por x a la n. Esta solución está dada de esta forma: la solución de la integral de 0 a infinito de x a la n exponencial de menos x de x es igual a n factorial. Cuando hacemos esa consideración y consideramos que S nu se puede, S sub nu, la función fuente a una frecuencia determinada, se puede escribir como el polinomio que tenemos aquí arriba, entonces podemos encontrar una solución para la intensidad o una solución para esta integral, si se quiere, de esta forma. Nos queda entonces una expansión polinomial esencialmente, que va como a sub 0 más a sub 1 por mu más 2a sub 2 por mu al cuadrado, etc. Y la famosa aproximación de Eddington-Barbier es truncar los dos polinomios al segundo orden, quedarnos con los primeros dos términos esencialmente. Cuando hacemos eso, entonces la función fuente queda expresada simplemente como A0 más A1 tau sub nu, y la función de la intensidad emergente de la superficie queda como A sub 0 más A sub 1 por mu. En otras palabras, nos queda una solución de esta forma, donde la intensidad de tau nu igual a 0 mu es aproximadamente igual a S sub nu de T sub nu igual a mu. Esta solución evidentemente es una aproximación cuando tenemos el caso en el que podemos aproximar la función fuente como lineal en la profundidad óptica, una función lineal de la profundidad óptica. Esencialmente tenemos un punto cero, un término que nos da un offset esencialmente, y luego una pendiente A1 multiplicando a la profundidad óptica. Y en otros casos donde tenemos un caso donde la función fuente no sea lineal, esto solo va a ser aproximado, como lo vamos a ver más a detalle. Y bueno, después, a partir de esa intensidad en la superficie, podemos calcular también el flujo en la superficie, que está dado por esta expresión, por pi de S sub nu de T sub nu igual a 2 sobre 3, a 2 tercios. Vamos a ver después, más a detalle, cómo llegamos a esta aproximación para el flujo en la superficie también. En esta figura tenemos una explicación gráfica de la aproximación de Eddington-Barbier. Primero aquí, en este caso, de este lado tenemos el caso donde mu es igual a 1. Vamos a pensar que mu es igual a 1. Y en este caso, la intensidad va a ser esencialmente la integral de esta expresión, de lo que acabamos de ver. Esencialmente es una convolución entre la función fuente y e a la menos tau sub nu. Entonces aquí tenemos una representación gráfica de cómo es esta función fuente. En el caso donde este sub nu es lineal, tendríamos algo así. Y bueno, aquí tenemos esencialmente la caída exponencial que representa e a la menos tau nu. Y lo que tenemos representado aquí abajo es la convolución de esas dos funciones. Y la integral, o sea, en otras palabras, el área bajo esta curva es la que es la intensidad en la superficie. En otras palabras, lo que nos dice la aproximación de Eddington-Barbier es que lo que valga la función fuente cuando tau sub nu es igual a mu, en este caso cuando es 1, entonces aproximadamente lo que vale la función fuente aquí es una buena aproximación del área bajo esta curva. Aquí a lo mejor no es aparente por la representación que tenemos, pero digamos, esa es la idea general. En realidad a lo mejor estamos aquí
estamos sobre representando el área debajo de esa curva. Sin embargo, esa es la idea de la aproximación de Eddington-Barbier. Y otra cosa interesante que debemos ver es cuando mu es diferente de 1. En este caso, tenemos una representación de este lado de cómo es la intensidad que sale de la superficie de la estrella cuando mu es diferente de 1. El caso cuando mu es igual a 1 sería algo que sale directamente en forma radial de la superficie de la estrella. Y el caso cuando mu es diferente de 1 sería esta intensidad que sale con un cierto ángulo teta de la superficie de la estrella. Dado que el coseno de cualquier ángulo siempre va a ser 1 o menos de 1, en general vamos a tener que mu va a ser en general, va a ser menor que 1 cuando el ángulo teta es diferente de 0, cuando estamos observando una intensidad que sale con una cierta inclinación de la estrella. En otras palabras, lo que nos va a indicar eso es que nuestra línea de visión está viendo o está tocando la estrella solo en parte de la superficie. Intuitivamente lo que nos vamos a dar cuenta es que estamos mirando, estamos viendo menos capas de la estrella si estamos viendo la superficie de modo inclinado a si la estuviéramos viendo directamente en forma radial. Y por lo tanto, en lugar de considerar una profundidad óptica del orden de 1, como era el caso para el caso de teta igual a 0 grados, vamos a considerar una valor de tau menor a 1 en una región de esta zona relativo al ángulo teta. En otras palabras, em, el mismo efecto que teníamos, que conseguíamos aquí para una cierta profundidad óptica de tau igual a 1, el valor que tenía la función fuente cuando tau es igual a 1 nos daba una buena aproximación al área bajo la curva. Ahora que estamos viendo menos capas de la estrella debido a este ángulo de inclinación en nuestra línea de visión, tenemos que considerar una profundidad óptica menor a 1. Por ejemplo, en este caso podríamos pensar que alrededor de aquí nos daría una buena representación, un valor de tau que es del orden de a lo mejor 1/3, nos daría una buena representación de cuál es la intensidad total que sale de la superficie de la estrella, o en otras palabras, cuál es la integral cuál es el valor de la integral de S sub nu a la menos tau nu sobre mu. Esto, bueno, como decíamos, lo podemos pensar intuitivamente de forma tal que intuitivamente sabemos que debe ser así, tenemos que considerar una profundidad óptica menor, simplemente porque estamos observando menos capas, estamos observando menos profundo en la estrella como un todo. En esta imagen podemos apreciar una explicación de lo que se conoce como el efecto de limb darkening o oscurecimiento al limbo de una estrella como el Sol, por ejemplo. Y esto lo podemos explicar a través de la aproximación de Eddington-Barbier. Lo que vemos es, por ejemplo, en el punto A, la luz que sale del punto A es tal que nuestro punto de visión está directamente observando radialmente hacia el centro del Sol. En ese caso tenemos el máximo de, la función fuente, como vimos en la diapositiva anterior, o el máximo dentro de la aproximación de Eddington-Barbier, y vamos a obtener la máxima intensidad para ese punto. Ahora, conforme nos vamos alejando en la dirección del disco solar, digamos que vamos a llamar a esta dirección R minúscula. Conforme nos vamos alejando hasta el punto B, que se encuentra esencialmente en la superficie ya del Sol, va disminuyendo la función fuente como vemos en este diagrama y vamos a obtener una intensidad B que va a ser mucho menor que la intensidad que obtenemos en el centro.
Esto lo podemos expresar también de esta forma, como un ángulo, el seno del ángulo teta, así como tenemos el coseno de ese mismo ángulo que nos da la proyección de la dirección de visión respecto al eje z, al eje radial. Eh, el complemento sería el seno de ese ángulo. Y entonces vemos que cuando r sobre r sub 0 es igual a 1, vamos a obtener esencialmente ese mínimo B que tenemos, ese mínimo en la intensidad que tenemos en el punto B. Este es el caso cuando ya estamos observando solo estamos tocando esencialmente la superficie del Sol, estamos observando cada vez menos capas de la atmósfera solar. Solo en ese punto extremo estamos observando esencialmente solo un punto, tocando un solo punto de la atmósfera solar. En ese punto ya estamos en el caso ópticamente delgado, a diferencia de cuando estamos observando capas más densas de la atmósfera solar. Eh, eh, Hemos definido esta variable R de modo que vayamos recorriendo el disco solar como vemos desde el centro hasta la superficie y por eso ocurre que cuando R es igual al radio solar, en otras palabras, cuando de este lado tenemos 1, por lo tanto el seno del ángulo es 1 y por lo tanto el ángulo del que estamos hablando ahí es esencialmente 90 grados, es cuando ocurre este fenómeno. Em, Mientras que para teta 0 sería el caso donde estamos observando esencialmente hacia el centro y ese sería el máximo de coseno de teta. En ese caso el coseno de teta sería 1. Y ahí estaríamos en el caso de la aproximación Eddington-Barbier donde mu es igual a 1. En este caso para A mu es igual a 1 y por lo tanto estaríamos en el caso donde eh, tomamos tau, la profundidad óptica tau igual a 1 para calcular la intensidad, como vimos en las láminas anteriores. Ahora, en esta lámina tenemos de nuevo la explicación de la formación de líneas de absorción y de emisión, pero ahora utilizando la aproximación de Eddington-Barbier. Aquí tenemos tanto a la izquierda como a la derecha los casos de la formación de líneas en un medio homogéneo. Esto es un medio tal en el que la extinción no varía con la altura h, la altura que se conoce como altura de Eddington Barbier, que es cuando esencialmente cuando tau es igual a 1. En el primer caso vemos claramente cómo se comporta la extinción alfa con la frecuencia nu. Aquí tenemos nu sub 0 que nos va a indicar el centro de la línea, la frecuencia central de la línea, y nu sub 1 que nos indica una de las alas de la línea. Y vemos cómo la extinción varía desde el continuo esencialmente en esta región hasta el centro de la línea en la frecuencia nu sub 0. Esto se traduce evidentemente en una cierta profundidad óptica tau. Esencialmente tenemos aquí dos curvas o dos funciones lineales de profundidad óptica con diferentes pendientes, una para nu sub 0, una para la zona central de la línea y una para el continuo en nu sub 1. Y en la aproximación de Eddington-Barbier vamos a tomar el valor cuando tau es igual a 1 en este caso. Y entonces vamos a tomar evidentemente este punto para la curva nu sub 1 y este punto para la curva nu sub 0. Eso se traduce a una cierta función fuente, S sub nu, en función de nuevo de la altura, h, y eso nos va a dar de nuevo una función fuente que tiene estos dos puntos en su curva lineal. Va a ser lineal también en este caso por la aproximación que estamos haciendo. Y eso de nuevo se traduce a una intensidad que nos describe una línea de absorción con el continuo en U sub 1 y el centro de la línea de absorción en U sub 0. Lo mismo ocurre para una línea de emisión en el mismo medio. La diferencia evidentemente está en que todo se invierte. Ahora, a pesar de que
bueno, se invierte fundamentalmente la curva de la función fuente. Recordemos que una línea de que la línea de absorción o emisión dependen fundamentalmente, la formación de una línea de absorción o emisión dependen fundamentalmente de la función fuente, como ya vimos antes, depende de si el gas del que estamos hablando está iluminado por una fuente de iluminación desde detrás, que es el caso donde ocurre la formación de una línea de emisión, cuando la intensidad que ilumina al gas es superior a la función fuente y viceversa, ¿no? Entonces, en este caso tenemos una función fuente que tiene la pendiente en sentido completamente contrario con el caso de una línea de absorción, pero noten cómo en la línea de emisión de nuevo el centro de la línea está esencialmente donde está la máxima extinción local y de nuevo vemos las dos pendientes para la profundidad óptica. Lo único que cambia es la pendiente de la función fuente. Finalmente vamos a analizar la formación de líneas en una atmósfera un poco más realista, una atmósfera con estratificación de densidad exponencial. En este caso, la altura de Eddington-Barbier va a depender de va a ser, va a ser dependiente del ensanchamiento de las líneas. Y lo podemos ver aquí claramente. Primero, en este caso, tenemos el logaritmo de la extinción en función de la frecuencia. Vamos a tener dos curvas para la extinción, una para el continuo y una para la línea propiamente dicha, a diferencia del caso anterior donde teníamos un medio homogéneo y era la misma curva esencialmente. Entonces tenemos la curva 1 que nos va a dar el continuo y la curva 2 que nos va a dar la línea, como lo podemos ver aquí. Eso se traduce luego en un logaritmo de la, de la profundidad óptica de tau, y vemos cómo tenemos dos curvas de nuevo, dos curvas, dos curvas de la profundidad óptica en función de la altura, una para el core de la línea, para la frecuencia 0, nu 0, y otra para nu 1 en el continuo. De nuevo vemos cómo el pico de extinción se traduce en una cierta posición de la curva de, de profundidad óptica. Y luego de ahí vamos a tomar un cierto valor de tau, recordemos 1 para el caso, que es en la aproximación de Eddington-Barbier, que se traduce en una cierta posición en la curva de la función fuente, que se traduce en el mínimo de la intensidad en el core de la línea, como lo podemos ver aquí. Aquí vemos de nuevo que tenemos dos curvas de función fuente, una para el continuo y una para la línea. En el continuo ocurre lo mismo. En la curva del continuo tomamos este punto de la extinción, que se traduce en este punto en la curva de la profundidad óptica. De nuevo tomamos el valor de la profundidad óptica cuando mu es igual perdón, cuando tau es igual a 1, que se traduce en este punto en la curva de extinción, y de nuevo se traduce en una cierta posición de la intensidad, en el máximo de intensidad en esta curva de absorción, como podemos ver. Aquí claramente las curvas de la función fuente no están afectadas por la temperatura cromosférica, por lo tanto tenemos una curva perdón, una línea de absorción muy clara. Y este es el mecanismo por el que se cree que se forman líneas como la de sodio 1D en el Sol, por ejemplo. Acá en este otro diagrama tenemos la formación de una línea de absorción con un doble pico. En este caso, este doble pico de emisión va a estar producido por una interacción cromosférica. Y tenemos un caso, en este caso solo es una explicación muy esquemática, en realidad es mucho más complicado de explicar la formación de este doble pico alrededor de una línea de absorción. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en las algo similar a esto ocurre en las líneas de calcio 2, H y K en el Sol.
Aquí de nuevo iniciamos con una curva que nos da una curva de extinción que tenemos aquí. Aquí estamos viendo, como vemos ahora no tenemos la curva del continuo, solo tenemos la curva de la línea. Aquí la frecuencia 1 nos va a dar el punto donde comienza la formación del primer pico de emisión. Nu0 va a ser el centro de la línea de absorción. Y vemos que en realidad tenemos dos posiciones de extinción diferentes en la curva de extinción. Esencialmente tenemos una extinción menor para esta región y una extinción mayor para este punto, como lo vemos en general en todos los casos. Tenemos dos curvas diferentes para la profundidad óptica, una que va a estar relacionada con el core de la línea, con el centro de la línea, y una que va a estar relacionada con las alas de la línea, eh, con estas alas que vemos en emisión esencialmente. Y bueno, de nuevo el mismo procedimiento, una, vamos a tener una curva de función fuente, pero aquí viene la parte interesante esencialmente. Vemos cómo la parte de la función fuente que nos da la absorción, la absorción más profunda, digamos, está relacionada con una curva de función fuente que está de esta forma, mientras que la parte de la función fuente que nos da las líneas, las alas esencialmente, viene de otra región de la función fuente directamente. Realmente lo que vemos es un distanciamiento de la función fuente relativa a una curva planckiana esencialmente. Si la curva planckiana fuera seguida, la posición en la que estaría el core de la línea sería muy diferente, sería de este tipo, ¿no? Y vemos que no ocurre. Entonces, esto se debe precisamente a la interacción que hay, la interacción cromosférica que hay, y este diferencia con la planckiana, con la distribución B sub nu, es debida a la interacción cromosférica directamente. Esto en realidad es más complicado, como dije antes, pero esto es lo básico. Esencialmente que entendamos que la formación de estas alas de líneas como la de carbono 2H y K se deben a una interacción que rompe la distribución de equilibrio dada por una planckiana directamente y que nos lleva a una interacción cromosférica, que es la razón por la que aparecen estas dobles alas en emisión alrededor de una línea de absorción como la que vimos.